Fue la tarde del 2 de julio y estaba muy oscuro. La tripulación caminó a bordo en pequeños grupos de la manera más discreta posible, para no sugerir a los estibadores franceses del turno de noche que podríamos zarpar a medianoche. Quitamos las líneas de los pilares, saqué el barco del refugio y lo navegué hacia la oscuridad de la noche. No eran ni las 2 de la mañana del 3 de julio cuando la U-415, aún sin snorkel, comenzó su último viaje. Tan pronto como tuvimos suficiente profundidad de agua segura bajo la quilla, la U-415 se sumergió para conservar energía. Flotamos con revoluciones mínimas, aprovechando la marea saliente hacia el oeste. Mis instrucciones eran operar en un área de aproximadamente 200 millas cuadradas, a unos 80 kilómetros al oeste de la costa, y mantener la entrada al puerto de Brest despejada de destructores enemigos y fuerzas de desembarco. La U-45 se convirtió en el fantasma de un barco, con sus movimientos severamente limitados, su capacidad de combate en duda y sus necesidades básicas de emerger y recargar aire y energía eléctrica constantemente desafiadas por aviones británicos. Se había convertido en un ataúd flotante listo para el ataque que la enviaría a su tumba. Cuando la marea rompió y amaneció un nuevo día, varé la U-415 para esperar la pleamar al mediodía. Su proa tocó el suelo arenoso como un caballo pastando. Apagué todos los motores y auxiliares, mandé a toda la tripulación a sus literas. Con la renovación de la marea descendente, levanté el barco del suelo, floté más hacia el mar y luego lo di vuelta. Repetí el patrón a intervalos regulares durante la segunda noche. Arriesgamos 5 interminables minutos en la superficie para renovar nuestro aire. Nos sumergimos bajo un clamor de impulsos de radar y continuamos nuestro silencioso recorrido cerca del fondo. Ocasionales detonaciones en el Canal de la Mancha nos recordaron que los británicos alcanzaban con frecuencia a un objetivo. Después de 40 horas, la U-415 alcanzó su área designada con revoluciones mínimas y nos dirigimos hacia el norte, 30 metros por debajo de la superficie. Nuestro equipo de sonido no captó ningún rastro de ruido de la hélice. A medida que el día disminuía y se acercaba el momento de emerger, nuestros corazones latían más rápido y más fuerte. Finalmente, emergimos en una noche tranquila durante poco más de 20 minutos antes de que los enemigos nos atacaran en gran número. Zambullimos en el momento en que el mar cubrió nuestro barco y una lluvia de bombas y cargas de profundidad retumbó. El impacto repentino fue demasiado para mi nuevo jefe. Con el barco fuera de control, nos envió en una montaña rusa que amenazaba alternativamente con estrellarlo contra el fondo o lanzarlo de vuelta a la superficie para el golpe final. Gritando órdenes, me lancé al puesto del jefe, domé los salvajes movimientos del barco y lo ajusté hasta que flotó tranquilamente en línea recta. Luego, con un suspiro profundo, le dije a mi aturdido jefe: «Tómalo desde aquí, Selder, y manténlo así». Aún sacudido por las explosiones, él tomó el control. Este había sido su primer bombardeo, su primer encuentro cercano con la muerte. Sabía que tenía que tolerar su inexperiencia y que tendría que darle muchas más oportunidades para adaptarse. Con este bombardeo inicial, comenzó la danza macabra a lo largo de la noche. Luchamos fanáticamente por la superficie, por la energía y por el aire. Una hora antes del amanecer, en nuestro viaje final a la superficie para la noche, casi completamos la carga de nuestras baterías después del último estruendoso ataque. Permanecimos a una profundidad protectora, cansados, exhaustos, fatigados, durante el tercer día en el mar, y el cuarto no aparecieron los destructores aliados que se suponía debíamos destruir. En la noche siguiente, varé el barco y solo se escuchaba la respiración de la tripulación y el suave crujido de la proa girando en la arena. Pero la siguiente noche, nuestra necesidad de aire y energía dictó otra serie de luchas hacia la superficie y descensos rápidos en medio de cargas explosivas. A pesar de todo,
La U-45 esperó en vano el ataque de unidades navales mientras la Royal Air Force no escatimaba esfuerzos para hundirnos y otros lobos solitarios eran ignorados por completo por la Marina británica. No entró ni un solo barco en nuestra área. Operé precariamente en la plaza durante toda una semana sin ver ni oír un destructor o una embarcación de desembarco aliada. Durante la 9ª noche de la operación infructuosa, desafié a las aeronaves enemigas señalando "Bus no trafficking area, send new orders immediately". Después de transmitir el mensaje, nos sumergimos y flotamos a escasos 25 metros esperando la respuesta de la sede. La respuesta nos instruyó a regresar a Brest. Hicimos el viaje de vuelta al puerto en tan solo 42 horas, saltando y flotando con la marea creciente en las angostas aguas de Brest. Era la tarde del 13 de julio cuando llegamos al punto de recogida. Una rápida elevación, una respuesta rápida al desafío del escolta y la U-415 realizó su última carrera hacia el puerto a las 10:30. Maniobré mi barco hacia el búnker bajo la protección de un techo de concreto de 7 metros de espesor. El motor se detuvo, la luz fantasmagórica proyectaba sombras oscuras en los rostros amarillentos de mis hombres. El capitán Winter caminó por la pasarela, aceptó mi informe y dio la bienvenida a la tripulación con una sonrisa, pero no pudo ocultar su grave preocupación. Después de revisar los documentos, se volvió hacia mí y dijo con voz apagada: «Te han llamado de vuelta para prepararte para una tarea especial. Reúnete con mi ingeniero jefe para determinar los problemas principales, aquellos que requieren atención inmediata y pueden ser solucionados rápidamente. Tienes que estar equipado para patrullar en 3 días, eso es todo el tiempo que podemos darte». Saludé y subí al puente donde el ingeniero de la Filla estaba hablando con mi jefe y lo escuché decir: «Sugiero sacar el barco a la bahía tan temprano como a las 7. ¿Alguna objeción?». Fui yo quien objetó. No había dormido en 10 días y la tripulación también necesitaba descanso y la oportunidad de ver el sol. A mi ejecutivo le dije con gravedad: «Ten el barco listo para maniobras a las 9 en punto y que el cocinero me despierte a las 7. ¿Alguna otra pregunta?». «Ninguna en absoluto, señor». «Muy bien. Despide a los hombres y asegúrate de que no haya fiestas de bebida esta noche, o tendré que retener algunos privilegios especiales». A través del velo nebuloso de mi lento despertar, escuché el estruendo de muchas cargas de profundidad. Los últimos retumbos abrieron mis ojos. Me di cuenta de que no estaba en el mar, sino en mis aposentos en el puerto y que alguien golpeaba mi puerta exterior. Aún aturdido, crucé la habitación, abrí la puerta interna y grité al vestíbulo: «Ya es suficiente, los he oído». La voz de un camarero penetró la puerta exterior. «Señor, se suponía que zarparía a las 9 y ya son las 10. Desde las 7 de esta mañana hemos estado tratando de despertarlo. Gracias, por favor, llama al búnker y dile a mi ejecutivo que bajaré en 10 minutos». Enojado por mi error, me vestí rápidamente, corrí escaleras abajo 5 escalones a la vez hacia el sol brillante y por el serpenteante camino hacia el búnker. Al dar la vuelta hacia la gran entrada, vi mi barco. Estaba navegando hacia atrás, con los diésel echando humo. Mi temperamento se encendió. El ejecutivo no tenía derecho a sacar el barco sin mis instrucciones específicas. Justo cuando pensaba en corregirlo, una explosión atronadora sacudió el aire. Una enorme fuente de agua se elevó en el lugar donde mi barco acababa de estar. Luego, tenía que ser una alucinación. La popa de la U-415 fue levantada del agua como un tronco, arrojando a 2 de mis hombres por el aire. El geyser se derrumbó y bañó al barco. La U-415 había sido alcanzada por una mina. Viró a estribor y se dirigió hacia el largo dique de piedra que rodeaba el puerto interior. Por un momento, fui testigo paralizado de la muerte de mi barco. Recuperándome, salté a una lancha y perseguí a la U-415. Flotaba hacia la cabeza del muelle y luego chocó de frente contra el muro de piedra. En ese momento me acerqué.
Mecánicos y marineros salían por la escotilla de la torre de mando, sangrando, pálidos y conmocionados. Algunos cojeaban, otros arrastraban sus piernas. El barco empezó a escorarse a babor. Corrí contra la corriente de bajas que salían, subí al puente y saqué a los hombres luchando a través de la estrecha escotilla. «Hay más en los compartimentos de la sala de máquinas, muertos o inconscientes», dijo un mecánico. «Muévalos a la sala de control», ordené al hombre. No respondía. Se había desmayado. El desfile de heridos continuaba subiendo por la escalera de aluminio. Algunos hombres tenían los brazos rotos, otros las piernas. Cuando el flujo desde abajo cesó, bajé a la sala de control, seguido por 2 suboficiales no heridos. El barco era una ruina. Tuberías, conductos, interruptores, volantes y equipo yacían amontonados en las placas del suelo y en los compartimientos de lastre. Agua sucia y maloliente se filtraba a través de una gran grieta en el casco hasta la sala de torpedos AR, inundando rápidamente el barco. 3 hombres yacían cerca de la muerte en las placas del suelo en la sala de motores diésel. 2 más estaban desplomados e inconscientes atrapados entre los motores en el compartimento posterior. Mientras el barco se llenaba de agua aceitosa y se inclinaba gradualmente hacia babor, los 3 de nosotros arrastramos a los pesados mecánicos al compartimento de proa. Alguien había abierto la escotilla delantera que aún estaba por encima del nivel del agua. Con la ayuda de muchas manos, izamos a los mecánicos fuera del tambor y los colocamos en una de las varias lanchas que se habían acercado. La U-45 se inclinaba peligrosamente, su popa ya devorada por el mar. Mientras cruzaba hacia una lancha, la buena y vieja trabajadora se deslizó de las piedras y giró hacia babor. Su cubierta desapareció en las aguas turbias. Luego, con un último estremecimiento convulsivo, la torre de mando y el puente dieron vuelta y todo el barco desapareció por debajo de la superficie. La U-415 estaba muerta. Seguía mirando el lugar sobre su tumba cuando la lancha tocó el pontón y mi ejecutivo se acercó cojeando y muy afectado. Mi temperamento volvió a subir por su maniobra no autorizada y no ortodoxa, y dije enojado: «Te haré rendir cuentas por esto, ejecutivo». El ingeniero jefe de la flotilla me ordenó sacar el barco de su amarre. Había esperado 1 hora por ti y se impacientó. «El jefe no es tu superior, ejecutivo. No puede darte órdenes en lo que respecta al barco. Deberías saberlo mejor. Ahora, reúne a todos los que no están heridos y cuéntalos. Yo acompañaré a los heridos al hospital. Creo que hemos perdido a 2 hombres». Sí, los vi volando por el aire. Toma una lancha y navega alrededor. Podrías encontrarlos flotando. Cuídalos y notifícame de inmediato. La gran explosión atrajo a hombres de otras OTS, así como a trabajadores del muelle, personal del astillero y oficiales de la tripulación en uniforme azul. Había muchas manos ayudando mientras llevábamos a los casos graves a las ambulancias esperando. Tuve la oportunidad de inspeccionar sus lesiones. Todos tenían las piernas rotas, los pies colgaban hacia atrás, los dedos señalando en la dirección incorrecta. Algunos claramente tenían lesiones internas y gemían de dolor. Otros, inconscientes y sangrando por la cabeza, parecían tener fracturas de cráneo. Me instalé en una ambulancia junto a un marinero eléctrico gravemente herido y corrimos por las calles de Brest con las sirenas aullando. Fue entonces cuando me di cuenta de que era el 14 de julio, el día de la Bastilla, y que la U-415 había muerto como un regalo británico para el pueblo francés. Mi barco se había convertido en la víctima de la mina lanzada durante la noche del 28 de mayo. Sus rugientes motores diésel activaron el dispositivo de temporización acústica de la mina. Sin embargo, de repente me di cuenta de que su destino había sido misericordioso. La U-415 no había sido hundida en el mar, donde todos nosotros habríamos estado a merced. Había perecido en el puerto, donde nuestras posibilidades de sobrevivir eran mayores. ¿Por qué no me había despertado a tiempo?
¿Por qué el ejecutivo cedió al ingeniero jefe y por qué usó los motores eléctricos silenciosos en lugar de los diésel ruidosos? Esas preguntas se alzaron en mi atormentada mente. ¿Y por qué yo sobreviví a miles de embates en el mar mientras otros tenían que morir? Parecía que ni el infierno ni el cielo querían tener nada que ver conmigo. Cuando llegué al hospital, algunos de mis hombres ya estaban en la mesa de operaciones. Los 5 que habíamos rescatado de los compartimientos posteriores seguían inconscientes. Las piernas y brazos rotos no eran graves, pero los médicos dijeron que 2 hombres tenían la espalda rota y otros tenían fracturas de cráneo, conmociones cerebrales y cortes varios en la cabeza, recibidos al ser arrojados contra las placas. Cuando partí, dejé a 14 de mi tripulación en el hospital. De vuelta en el recinto, me encontré con un capitán Winter angustiado. Su ingeniero jefe le había dicho que él había dado la orden fatal. Dado que el ingeniero de la flotilla era el segundo al mando de la base, Winter se encontró en una situación incómoda. No estaba en posición de presentar cargos contra un superior en las circunstancias, solo podía afectar el despido de mi ejecutivo. Sin embargo, perdoné al ejecutivo, razonando que le faltaba la confianza para contradecir al ingeniero jefe, diciéndome a mí mismo que solo había ejecutado la orden de una autoridad superior. La pérdida de la U-415 pronto se convirtió en otra estadística en la desoladora aniquilación de nuestra fuerza de submarinos durante las primeras 2 semanas de julio, el período de mi última patrulla. Habíamos perdido 11 submarinos no snorkel, casi todo el complemento. Luego, 2 submarinos más snorkel fueron hundidos en el canal, reduciendo el grupo antiinvasión a solo 5. Con la muerte de la U-415, la 413 fue la única superviviente de los 8 submarinos sin snorkel que habían navegado en la noche del 6 de junio. La U-413 seguía en el astillero esperando la finalización de las reparaciones. Mientras tanto, los 5 submarinos snorkel restantes mantuvieron sus mástiles de aire para permanecer sumergidos y evitar la destrucción desde arriba. Continuaron sus misiones en el canal e incluso lograron cierto éxito. La U-953 hundió 3 destructores. La U-984 envió al fondo 3 cargueros y una fragata, y la U-763 hundió 3 barcos de carga y una corbeta. Durante estas desastrosas 2 semanas, no más de 3 o 4 OTS atacaban a la vez los convoyes que transportaban suministros para la invasión entre los puertos del sur de Inglaterra y las playas de Normandía. Cerca de 100 OTS podrían haber estado allí si no hubieran sido sacrificados de manera absurda con el colapso de los submarinos, coincidiendo con el fracaso del parachoques aéreo. Los aliados perdieron muy poco de su suministro en el mar y nuevas divisiones aliadas completamente equipadas, con miles de tanques y vehículos, desembarcaron sobre grandes pontones que se habían flotado hasta la costa de Francia. Cherbourg fue pronto tomada por los aliados, asegurando así una base importante para sus operaciones gigantescas. Nuestro ejército no pudo evitar que las fuerzas angloamericanas abrieran profundas brechas en nuestras líneas y se adentraran en el interior de Francia. Algunos ranchos habían caído y las unidades estadounidenses avanzaban a lo largo de la costa norte de Bretaña, acercándose cada vez más a Brest. Al día siguiente de la destrucción de la U-415, hice el primero de muchos viajes al hospital para cuidar a mis hombres heridos. La mayoría de ellos estaban en condiciones aceptables, con brazos y piernas enyesados. Los 5 más gravemente heridos yacían completamente envueltos en yeso. 2 de ellos aún estaban inconscientes 32 horas después de la explosión. Distribuí una gran cantidad de cigarrillos y tabaco. Era lo único que podía hacer por las víctimas inocentes de un error ignorante. Cuando regresé al recinto, uno de mis suboficiales me dijo que la estación de radio británica CAL había hecho una transmisión sobre nosotros esa mañana. «Señor, el locutor dijo que usted mismo hundió la U-415 para no tener que volver a navegar con un barco obsoleto». Sonreí y dije: «Ahora ven cómo los ingleses obtienen su información
y la retuercen. Debería ser una advertencia para todos ustedes. Pasé día tras día esperando impacientemente mi nuevo comando, preparando al resto de mi tripulación para un inminente viaje en tren a Alemania, mientras que el cuartel general luchaba por decidir mi destino. Vi a Hinch volver de su misión, saludé a Marbach en el muelle, escuché el informe del regreso de Cordes. Nosotros 4 celebramos sus éxitos, tratando de recapturar los viejos tiempos con mucho champán y una suntuosa cena de mariscos. Si alguno de los celebrantes temía que la guerra llegara a un horrible fin, nunca lo admitió. Ni siquiera a sí mismo hasta entonces mantuve la esperanza y la convicción de una victoria eventual. Estaba seguro de que la guerra tomaría un giro dramático una vez que nuestros maravillosos submarinos estuvieran disponibles en gran número, y creía que pronto estaría navegando en uno de ellos. Luego llegó el 20 de julio. Esa tarde, después de haber regresado de visitar a mis hombres en el hospital, un camarero me dijo que me encontrara con el capitán Winter en la sala de estar de oficiales. Para mi asombro, encontré a toda la dotación de oficiales y suboficiales de la flotilla reunidos allí. Todos se dieron cuenta de que solo un evento de consecuencias trascendentales podría haber provocado la reunión. Las conjeturas eran muchas y las tensiones estaban altas cuando Winter entró en la sala con su personal. La cara de Winter estaba imperturbable cuando exigió atención. «Herron, tengo el deber de informarte del contenido de un teletipo que recibí del almirante U-Boot esta mañana. Se ha intentado asesinar al Führer. Sin embargo, él salió ileso. El aspirante a asesino, un oficial del ejército, ha sido capturado. Puedo asegurarte que la Armada no tuvo parte en el complot. Caballeros, no habrá ningún cambio en absoluto. La guerra continuará hasta la victoria final». La revelación conmocionó a la multitud. El hecho de que alguien hubiera intentado matar al ídolo de la nación estaba más allá de la comprensión. Nuestras reacciones iban desde la incredulidad hasta la profunda preocupación. La asamblea se dispersó en confusión y enojo, y la noticia pronto resonó en todo el recinto. Las tripulaciones fueron informadas de inmediato para que no fueran sorprendidas por la propaganda en la emisora británica Kala. Me retiré a mi habitación desconcertado. Por supuesto, sabía que había cierto descontento en casa, lo cual era natural durante una larga y dura guerra con muchas bajas y una devastación generalizada. Sin embargo, nunca había pensado que hubiera una oposición organizada que conspiraría en traición y que intentaría una rebelión abierta. Aunque temía que la moral alemana sufriría como resultado del intento de asesinato, pronto descubrimos que solo produjo un cambio visible en la vida naval. Se abolieron los saludos militares y se hizo obligatorio el saludo del partido en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Como resultado, a menudo se producía una situación desconcertante y divertida, ya que el saludo tradicional se ejecutaba con bastante frecuencia para devolver el saludo del nuevo estilo de alguien más. Por lo demás, la guerra continuó como de costumbre, deteriorándose constantemente. Luego comenzó un tiempo de despedidas tristes. El 21 de julio, 2 remolcadores llevaron a la U-415 a lo largo del fondo del puerto hacia el dique seco. Se me instruyó para asegurar sus valiosos instrumentos y material confidencial. Con mis oficiales y la tripulación disponible, fui al dique seco y encontramos el submarino acostado de lado sobre su costado de estribor. La parte trasera del casco completamente abierto, los tanques AF estaban destrozados, los ejes estaban doblados y la hélice y los hidroplanos estaban cortados en el casco. Todo lo que quedaba de la U-415 era chatarra. Dejé la supervisión de la tarea a mis lugartenientes y le di la espalda al barco. 2 días después, el mar liberó los cuerpos de nuestros 2 marineros que habían sido asesinados por la explosión. Un barreminas, en una tarea de limpieza perpetua, los trajo al puerto el 25 de julio. Enterramos a nuestros muertos en el pequeño cementerio de un suburbio cercano. Mi maltrecha tripulación vino de azul marino, algunos con los brazos enyesados, para rendir su último homenaje a los 2 que tuvieron que morir sin razón alguna. Winter
depositó su corona y luego, bajo una salva de 24 rifles, los ataúdes de madera fueron bajados lentamente a la tierra antes de que el día llegara a su fin. Luego, me enfrenté a la difícil tarea de escribir a los padres de los fallecidos. ¿Qué podía decir a unos padres que, si sus hijos tenían que morir, querían que murieran como héroes en combate? Desplegué la fina hoja de papel con la delgada línea negra alrededor de los bordes y la cruz de hierro negra en la esquina superior izquierda y comencé a escribir. Seguía luchando con mis frases mucho después de la medianoche. No me alegró ver que julio llegara a su fin. Como de costumbre en los últimos meses, las condiciones empeoraban a un ritmo acelerado. Fuertes fuerzas aliadas se expandían desde Normandía contra solo una resistencia ligera, amenazando con aislar Bretaña del resto de Francia y privarnos de acceso a Alemania. Nuestras bases de submarinos más importantes en la costa atlántica estaban cada día más en peligro. Estas bases, los antaño animados puertos de Brest, Lorient y Saint-Nazaire, ya estaban prácticamente muertos. En julio solo, 18 barcos más habían sido hundidos, la mayoría de ellos por ataques aéreos. Entre ellos estaban los obsoletos U-212 y U-24, que habían zarpado de Brest para mantener nuestra zona libre de unidades navales aliadas. Destructor británico comenzó a apretar el nudo alrededor de nuestro puerto y hundieron la pareja en julio. Había dado el adiós a mis amigos Sachs de la U-43 y Cedar de la U-984. Sus patrullas eran asuntos de lobo solitario, pero ambas embarcaciones, con toda la tripulación, fueron destruidas en un mismo día. Con la partida de mis amigos más cercanos, me sentí cada vez más superfluo. El cuartel general aún no había tomado ninguna decisión sobre el futuro de mi tripulación o de mí. En vano, el capitán Winter había intervenido en nuestro favor. Sin nada más que hacer, me preparé para una guerra en tierra. Un asedio a Brest era inminente mientras los tanques estadounidenses avanzaban hacia el sur a través de las tierras altas de Bretaña. Nuestras tropas comenzaron a retirarse a Brest, que fue declarada una fortaleza. El frenético trabajo para fortificar la ciudad continuaba por todas partes. A mis hombres se les asignaron rifles y metralletas y me dijeron que los entrenara para el combate terrestre. Nuestras perspectivas de quedar atrapados y capturados en la fortaleza de Brest parecían demasiado probables. Un día, a principios de agosto, regresaba de ejercicios de campo con mis hombres cuando llegó la noticia de que debía presentarme ante el oficial al mando. Winter me recibió con una rara sonrisa en su rostro. «Eres un hombre afortunado. Te han designado capitán de la U-953. Felicidades». Quedé atónito y exultante. Marbach, el capitán del barco, había viajado a la sede en Berlín para aceptar la Cruz de Caballero. Eso era lo que sabía. Descubrí que su regreso había sido impedido por el avance de los aliados. «Toma el mando de la tripulación en 1 hora», continuó Winter. «El barco, como sabes, está equipado con un snorkel y sus reparaciones se completarán en unos 10 días. Prepárate para un trabajo emocionante». «Señor, estoy encantado». La nueva orden revirtió por completo las perspectivas para mi futuro inmediato. En lugar de quedar atrapado en la fortaleza de Brest, en lugar de ser asesinado en tierra o humillado en un campo de prisioneros aliados, al menos tendría la oportunidad de luchar y morir en los mares. Eso era lo que sabía y dónde pertenecía. A la hora designada, tomé el timón del barco de Marbach. La mayoría de la tripulación ya me conocía o había oído hablar de mí, y esto, junto con la creciente amenaza aliada, llevó a los hombres a aceptar a su nuevo capitán con alivio y esperanza. Dado que una parte de la tripulación se había ido de permiso y presumiblemente no podría regresar, llené los rangos con mecánicos y marineros de la U-415, quienes habían mostrado un interés celoso en mi nuevo barco. Prefiriendo luchar en el mar en lugar de en tierra, habrían navegado encantados en un bote pequeño para enfrentarse a los destructores británicos. Los días pasaron rápidamente en preparativos para nuestra partida.
mi tripulación compuesta trabajó desesperadamente para vencer al reloj y compensar la creciente escasez de personal de astillero experimentado y confiable. Cada vez más, nuestros trabajadores franceses eran alentados por los avances aliados a abandonar a sus conquistadores. Algunos de ellos realmente se escaparon durante la hora del almuerzo. Peor aún, los que quedaron eran más hostiles que confiables y debían ser vigilados constantemente. Además, el resto de mi tripulación de la U-415 fue enviada a las trincheras exteriores de Brest y los que quedaron a mi disposición fueron acosados constantemente por empleados civiles alemanes que ofrecían grandes sobornos para ser contrabandeados a bordo cuando saliéramos de la trampa. Bajo estas condiciones frenéticas, fue imposible cumplir con nuestro horario de salida. Brest esperaba al enemigo y más de nuestras tropas se volcaban hacia la ciudad a medida que las unidades aliadas de movimiento rápido se desplegaban desde Normandía, amenazaban París, rodeaban Lorient y se acercaban a Saint-Nazaire. Los ciudadanos de Brest ahora se quedaban en sus casas y esperaban los acontecimientos con una mezcla de miedo, ansias y estoicismo. Demasiado tarde, el cuartel general ordenó a todos los U-Boot evacuar Brest, Lorient y Saint-Nazaire. Para entonces, los británicos habían anticipado la orden de Dönitz y habían cerrado nuestras rutas de escape. Fuerzas fuertes de destructores habían navegado hacia el sur, rodeando y sitiando los 3 puertos. Noche tras noche, las aeronaves aliadas lanzaban sus minas en aguas navegables, deteniendo todo el tráfico en superficie y convirtiendo los movimientos de los U-Boots en una propuesta fatal. Además de la caza en el mar, la Royal Air Force atacaba repetidamente y con gran fuerza todas las bases. Los trágicos restos de una gloriosa flota que alguna vez contó con varios cientos de U-Boots, ahora posponían su destrucción al acechar en búnkers bajo una cobertura de 7 metros de concreto. El 13 de agosto, a las 10:45, las sirenas antiaéreas aullaron en nuestro complejo en Brest. Me refugié en los túneles excavados en la colina. Casi de inmediato, estalló un intenso tiroteo desde la entrada del túnel. Miré a una bandada de alrededor de 24 liberadores de 4 motores que volaban a una altitud media, desafiando el fuego concentrado de nuestra intensa defensa antiaérea. Se acercaban, ignorando las negras setas que estallaban a su alrededor, manteniendo obstinadamente su rumbo y altitud. De repente, una ala se desprendió de un avión y se deslizó por el aire. La aeronave lo siguió girando y dando vueltas hacia la bahía. 4 paracaídas se desplegaron en el cielo justo antes de que el avión averiado se estrellara en el agua. Los británicos siguieron volando directamente hacia nuestro búnker de U-Boots, apuntando cuidadosamente. Un segundo Liberator se incendió y se apartó de la formación. Un tercer avión explotó en el aire. En ese momento, cada uno de los aviones restantes soltó una única bomba enorme, claramente visible para mí, mientras retrocedía más adentro del túnel, inclinándose hacia el búnker debajo. Entonces, el mundo se levantó de sus bisagras. Explosiones volcánicas sacudieron la colina y hicieron temblar el aire. Las fuertes ondas de presión nos golpearon con fuerza abrumadora y nos quitaron el aliento. Altas fuentes de polvo y escombros se elevaban hacia nuestros globos de defensa antiaérea, ocultando todo el panorama. Algunos disparos más de nuestras armas antiaéreas, un rugido bajo en el cielo hacia el norte y luego silencio. Bajé corriendo por la colina preocupado por mi nuevo barco, subiendo sobre masas de piedra y cemento roto. Me apresuré hacia la oscuridad fresca del búnker y encontré a U-953 completamente intacto, meciéndose suavemente en su amarre. Continué por el largo pasillo pasado, numerosos compartimentos vacíos, hasta que llegué a un grupo de trabajadores. Estaban mirando el techo y vi que el techo tenía una pequeña fractura con varillas de refuerzo sobresaliendo. U-247, el único otro bote en el búnker, apenas estaba cubierto de polvo de cemento. La bomba de 6 toneladas, la más pesada que tenían los aliados,
había gastado su furia inofensivamente. Dado que este fue el único impacto en nuestra instalación, el enorme esfuerzo del enemigo por desenterrar los 2 U-boats restantes en el puerto había resultado en un completo fracaso. Regresé a mi bote para revisar el progreso del trabajo que esperaba que se completara en 4 días. Al abordar el U-953, el jefe que había servido bajo Marbach me llamó a la sala de torpedos de proa. Me bajé en el tambor y miré hacia el túnel abierto de un tubo de torpedo. La puerta interna se había roto y la cubierta redonda, la única puerta de seguridad además de la puerta exterior, yacía sobre las placas del suelo. Estaba desconcertado y preocupado. «Esto», dijo el jefe, «es por la onda de choque de una bomba que explotó en la dársena a unos 50 metros de distancia. Estoy seguro de que hemos perdido algunos de nuestros botes de esta manera, con sus puertas exteriores abiertas y una puerta interna defectuosa. Nunca vivieron para contar lo que sucedió». «Escucha», le dije, «si nuestras puertas exteriores no estuvieran bien selladas, nuestro bote estaría yaciendo en el fondo en este momento y tú y yo tendríamos que caminar un largo camino de vuelta a casa. Verifica todas las puertas y haz que esta rota sea reemplazada, y hazlo rápido. No quiero que nuestro viaje se retrase más». Al igual que en Brest, los ataques aéreos aliados contra los búnkeres de U-boats en La Rochelle, Saint-Nazaire, La Pallice y Burdeos no produjeron o dieron como resultado pocos resultados. Sin embargo, los avances aliados por tierra causaron consternación. Todos los que podían huir estaban escapando de nuestras bases amenazadas del norte hacia La Rochelle y La Pallice. Estos puertos, con una entrada común entre la Île d'Eu y la Île d'Oléron, aún no estaban sitiados por las unidades navales británicas y aún ofrecían una ruta de escape a través de Francia para los miles de alemanes que habían recibido órdenes de retirarse. Estos puertos gemelos fueron seleccionados por el cuartel general como refugio para los U-boats de los puertos del norte. Aquí, nuestros botes recibirían los suministros y las reparaciones necesarias para su próxima misión. Sin embargo, la Marina británica ahora dominaba las aguas frente a nuestros puertos del norte, y nuestras tripulaciones, abandonando la base en U-boats lisiados y medio reparados, tenían pocas posibilidades de llegar a salvo a los puertos gemelos. Aquellos botes que no fueron hundidos por destructores bloqueadores fueron destruidos por aeronaves o destrozados por minas. El U-736, navegando desde La Pallice, fue hundido el 6 de agosto. El U-68, que lo seguía, fue destruido prácticamente en el mismo lugar el 10 de agosto. Un día después, el U-385 fue hecho añicos bajo un bombardeo de cargas de profundidad. El 12 de agosto, el U-270 fue hundido cerca de La Rochelle y el U-980 golpeó una mina al intentar penetrar en el puerto de La Rochelle el 14 de agosto. El U-618 fue dañado por un ataque aéreo y posteriormente hundido por destructores el 10 y 8 de agosto. El U-17 sucumbió a bombas y el U-621 cayó víctima de uno de los grupos de cazadores más experimentados que navegaban por la bahía de Vizcaya. Durante esos días de declive alemán, el colapso de nuestras defensas atlánticas fue casi igualado por derrotas en otros frentes. Los ejércitos soviéticos habían recapturado las ciudades de Pskov, Polotsk y Vitebsk y estaban presionando su poderosa ofensiva más profundamente en los antiguos territorios rusos. En Grecia, nuestras fuerzas habían sufrido grandes reveses y Rumanía se había unido al bando aliado. En Italia, nuestras tropas se habían retirado de Roma y estaban luchando por mantener nuevas líneas más al norte. Para empeorar estas derrotas y la confusión resultante, una fuerte fuerza de invasión estadounidense, francesa y británica había desembarcado en la costa mediterránea entre Niza y Tolón el 15 de agosto, y las unidades blindadas aliadas que corrían hacia el norte desde este nuevo frente amenazaban con cortar nuestras divisiones en el oeste de Francia. La base de U-boats en Tolón fue eliminada por el bombardeo y hundimiento de 8 U-boats,
entre ellos el antiguo U-230. Como resultado, la guerra de U-boats en el Mediterráneo cesó. El sombrío panorama se completó con la pérdida de todos los destructores, barcos de la Guardia Costera y barreminas en aguas francesas. Con nuestras retiradas llegó la confusión e incluso el pánico, y la atmósfera en la fortaleza de Brest alcanzó el punto de explosión. La ciudad fue declarada zona prohibida para nuestras tropas, se impuso un toque de queda estricto a la población y el astillero fue asegurado por infantes de marina. Todas las armas antiaéreas se reubicaron en posiciones estratégicas para reforzar el perímetro de defensa. Unidades de la Armada, armadas hasta los dientes, patrullaban la ciudad y sus suburbios. El Colegio Naval, hogar de la una vez ilustre primera flotilla de U-boats, fue elegido para servir como centro de defensa de Brest debido a su vasto sistema de túneles subterráneos. La novena flotilla de U-boats fue disuelta y su comandante recibió la orden de abandonar el puerto para dirigirse a Noruega. Como su último gesto, logró la tarea casi imposible de reflotar el U-256 de Boden BG. Este antiguo bote, puesto en marcha y equipado incluso con un snorkel, finalmente salió del puerto y rompió el bloqueo británico cerca de las rocas. Ahora, el capitán Winter enfrentaba su final. Transfería unidades vitales de la fortaleza. La primera flotilla, refugiada en las cuevas subterráneas, logró con bravura resistir la invasión del ejército alemán. Un gran número de arrogantes oficiales del ejército, que habían escapado de las batallas por la existencia del Reich y que milagrosamente mantenían su cómoda vida en Francia, llegaron al puerto con sus amantes francesas y trenes de equipaje con pertenencias personales, vino y champán. Algunos de los oficiales exigieron transporte en U-boat para todas sus posesiones y se sintieron muy indignados cuando Winter los rechazó. La situación adquirió proporciones tumultuosas cuando se dispararon los primeros tiros en el frente y los primeros tanques Sherman estadounidenses se acercaron a las trincheras exteriores. Durante estos días caóticos, cuando la Armada era la única defensora de Brest y nadie sabía dónde estaban las líneas del frente ni cuándo atacarían los aliados, solo quedaban dos U-boats en el puerto de Brest, el U-953 y el U-247. Las reparaciones que les permitirían escapar estaban casi completas. El U-247 fue el primero en terminarse e intentó su fuga, pero se perdió con toda su tripulación. Ahora solo mi bote sobrevivía. El 19 de agosto, el U-953 finalmente fue declarado apto para la navegación con limitaciones. Los diésel estaban en pésimas condiciones y las baterías debían haberse reemplazado tiempo atrás, pero no había material, repuestos, tiempo ni oportunidad para realizar reparaciones importantes. Ciertamente no tendríamos ninguna posibilidad de inmersiones de ajuste ni ejercicios de snorkel. Con el esfuerzo incansable de todos a bordo, duplicamos nuestra vigilancia para evitar cualquier intento de sabotaje de parte de la resistencia francesa en el muelle y logramos equiparla con algo de comida y combustible. Para mi consternación, me ordenaron no cargar torpedos a bordo, sino llenar el bote y los tubos con todo el equipo de ingeniería y los valiosos instrumentos y personal clave que pudiéramos llevar fuera de la trampa. Este precioso cargamento debíamos transportarlo al sur hasta La Rochelle, donde los civiles aún podrían huir a través de Francia hacia sus hogares y seguridad. Eché una mirada crítica a la situación y concluí que lo que era bueno para los civiles era aún mejor para el resto de la tripulación del U-415. Después de obtener el permiso de Winter para llevarlos a bordo, reuní a mis leales marineros en las trincheras, conduje fuertemente armado hasta el hospital y me despedí de aquellos tripulantes cuyas heridas los mantenían allí para enfrentar un largo asedio. Luego, instruí a mis dos tripulaciones para que abandonaran todos los artículos innecesarios y supervisé su éxodo. Al llegar al muelle, me encontré con un gran grupo de civiles franceses y alemanes, llorando y gesticulando, que intentaban subirse a la fuerza a bordo.
Mis hombres empujaron y arrojaron a la gente frenética de vuelta al muelle. Algunos estaban tan desesperados por escapar que tuvimos que mantenerlos alejados del barco a punta de pistola. La tripulación rápidamente se alineó para la llamada en la cubierta trasera. 6 civiles permanecieron en el puente, tensos y aparentemente perdidos. Mi oficial ejecutivo informó sobre la tripulación sobredimensionada para la inspección. Junto con los 6 civiles y yo mismo, éramos 999 cabezas, 45 más de lo normal. Con la esperanza de desanimar a la gente en el muelle, di instrucciones severas a la tripulación en voz alta. Quiero enfatizar que esta patrulla será una de las más difíciles. Zarparemos con todos a bordo en estaciones de combate de puerto a puerto. La tripulación regular mantendrá los controles mientras la tripulación de la U-415 ayudará en sus trabajos normales. Trabajarán, comerán y dormirán en estaciones de combate. No habrá caminar ni hablar innecesario. Se colocarán latas en lugares convenientes para uso sanitario. Quiero que sepan que las aguas costeras están infestadas de barcos enemigos y nuestras posibilidades de sobrevivir son muy escasas. Las probabilidades son de 10 a 1 que no rompamos 3 bloqueos británicos para llegar a La Rochelle, así que no tengan ilusiones. Deben estar preparados para zarpar de inmediato. Nadie se baja del barco por ninguna razón. Despedí a los hombres y me dirigí a los 6 civiles. Por primera vez, se dieron cuenta con horror de los peligros que enfrentaban, y 2 de ellos agarraron sus bolsas y se apresuraron a bajar del barco. Me alegró verlos irse, nos dio un poco más de espacio para respirar. Los 4 valientes civiles me siguieron debajo de la cubierta. El pasillo central y todos los compartimentos, excepto la sala de control, estaban llenos de equipo voluminoso, cajas de madera, maletas y cajas. En la sala de torpedos delantera se almacenaron materiales en los bajos, repuestos de estantes y tubos. Le dije a los 4 invitados que ese sería su lugar para quedarse y los dejé parados allí, desconcertados. Luego fui a informarle a Winter que estábamos listos para zarpar. Mientras subía por el sinuoso camino hacia el recinto, escuché el rugido del viento y las ráfagas de ametralladoras al norte. Vi al adjunto de Winter corriendo colina abajo. Me dijo jadeante que tenía que llevar a 4 técnicos más fuera del puerto, hombres que el Reich no podía permitirse perder ante los estadounidenses. Dado que los hombres indispensables no podían unirse a nosotros antes de la mañana, nuestro viaje se pospuso por 24 horas. Caminé de regreso al barco completamente disgustado, ya que cuanto más tiempo permaneciera en el puerto, más difícil sería romper los bloqueos hacia La Rochelle. Pronto, el aroma de goulash impregnó el barco. Los hombres, sentados en cajas, maletas, tubos y literas, disfrutaron de la cena que pensaron sería su última en el puerto. Nuestra radio tocaba melodías suaves y agradables. Yo estaba sentado en el pequeño escritorio de mi rincón, planeando nuestra escapada, cuando la música cesó y el locutor comenzó a informar las noticias. Esta transmisión está destinada a nuestros amigos U-Boat en Brest. Ha llegado el momento de liberarlos de la lucha. Si navegan fuera del puerto con una bandera blanca en su periscopio, los trataremos con respeto. Pero si eligen luchar, enfrentarán una rápida extinción. Lo digo expresamente para ustedes, hombres de la U-953, que tienen que navegar una vez más. Les puedo decir que docenas de nuestros destructores británicos están esperando para recibirlos y los hundirán si deciden continuar su guerra. Les advierto, será su última oportunidad. Había escuchado lo suficiente y grité enojado a la sala de radio: «Sintoniza a ese tonto y pon algo de música». «Pero señor», dijo un marinero, «es la única estación que recibimos dentro del búnker. Entonces apágala y pon algunos discos». En la mañana del 21 de agosto llegaron nuestros últimos 4 turistas con grandes cantidades de equipaje e instrumentos. Me negué a permitirles más equipo personal que a mis hombres y después de una acalorada discusión, los recién llegados se deshicieron de sus posesiones privadas. Los confiné en la sala de torpedos AOR y les dije que tenían que quedarse allí. Tenían que comer, dormir
y posiblemente morir allí. Luego cerré herméticamente el casco, apagué la radio y cargué las baterías a máxima capacidad. Al bajar del barco, ambos diésel echaban humo y resonaban en la cavernosa sala de máquinas. Salí del fresco y oscuro búnker a la cegadora luz del sol y al calor del verano, y subí la colina para hacer mi último informe. La enorme roca estaba llena de hombres en uniformes militares. Muchos oficiales llevaban uniformes de gala aptos para una noche en la Ópera de París, pero no para la defensa de la fortaleza de Brest. El desorden y la tensión nerviosa eran evidentes en todas partes. Ambulancias del ejército se detenían frente a los túneles subterráneos, descargando las primeras bajas de la batalla por Brest. La feroz lucha ahora se libraba a lo largo de las trincheras exteriores, y algunos tanques estadounidenses habían llegado cerca del recinto. Me apresuré por el túnel en busca de Winter, pero me dijeron que había ido al recinto siguiendo el estruendo de las fuertes baterías antiaéreas. Llegué a la base desierta justo cuando una nube negra de hongos se elevó a no más de 700 metros al norte. En el techo plano del ala sureste vi a algunos hombres de la marina con sus prismáticos apuntando hacia el norte, hacia la escena de acción. Subí corriendo la escalera y encontré a Winter y su personal eufóricos por el éxito de nuestras armas. Un tanque estadounidense había sido demolido mientras se dirigía hacia el colegio. Winter, resignado a que la defensa de Brest y su flotilla de U-boats hubiera sido asumida por un anciano general nervioso con monóculo. Me acerqué a mi comandante y reporté que U-953 estaba lista para navegar. «Puede salir del puerto a su discreción», dijo Winter. «¿Cuándo planeas zarpar?» «Después del atardecer, señor, a las 9:30. Estaré allí para despedirte, pero sin conmoción, por favor. No quiero despertar sospechas entre los estibadores». Mientras bajábamos por la colina, las sirenas antiaéreas comenzaron a gritar. Corrimos hacia la entrada de las instalaciones subterráneas. Momentos después, la colina empezó a temblar bajo una interminable cadena de explosiones tremendas. Seguí a Winter dentro de la vasta red de túneles, pasando por las numerosas literas ya ocupadas por los primeros heridos de la batalla. Tuve un vistazo de enfermeras alemanas pálidas cuyo futuro era sombrío, las chicas francesas despeinadas, esperando nerviosas su terrible destino como colaboradoras, sus pomposos caballeros pavoneándose con orgullo en botas altas y uniformes espléndidos con pantalones rayados en rojo. Los marineros e infantes confundidos revoloteaban ejecutando órdenes frenéticas. El bombardeo continuó sin descanso y todo en los catacumbas. El suelo, las camas, los hombres corriendo, se ahogaba en el rugido feroz de la artillería antiaérea y temblaba en las vibraciones continuas de las explosiones ponderosas. Era el comienzo del fin de la fortaleza de Brest. Después de casi 30 minutos, el violento ataque terminó. Cuando todo estuvo calmado durante algún tiempo, las sirenas anunciaron la partida de los aviones bombarderos y regresé con Winter al recinto. Allí quedamos atónitos con consternación. Lo que solo había sido un majestuoso complejo de edificios de granito, poco antes estaba casi demolido con la caída del colegio. El destino de la primera flotilla de U-boats estaba sellado y Winter estaba en medio de las ruinas de su obra. No había nada que pudiera hacer, excepto enviar su último barco al mar. Me di cuenta de que deseaba estar solo y comencé mi lenta caminata de regreso a mi barco. Hora, 9:20, 22 de agosto de 1944. Solo unos pocos marineros estaban en cubierta para manejar las líneas. Estaba de pie en el puente esperando la despedida de Winter. A las 9:29 caminó por la pasarela, devolviendo mi saludo, dijo: «Cuida bien de los chicos y del barco, y buena suerte». «Igual para ti, señor. Espero que nos veamos pronto en mejores condiciones». «No importa, sal de aquí antes de que sea demasiado tarde». Con unos pocos comandos, las líneas se retiraron de los pilares. La pasarela se empujó de vuelta al muelle
y U-953 se deslizó saliendo silenciosamente de su posición. Se deslizó hacia el centro de la bahía con cautela, sin hacer ruido para no activar minas acústicas. Detuve el barco, me bajé al interior del casco y luego el jefe la soltó rutinariamente para un buceo de ajuste. Las condiciones dentro del estrecho Tambor se burlaban de la buena navegación y de las normas de seguridad a bordo de un submarino. El pasillo central estaba bloqueado por el valioso equipo de nuestros turistas y las comunicaciones entre los diferentes compartimentos estaban seriamente afectadas. El peso adicional de la carga, junto con una tripulación el doble del tamaño normal, creó problemas extraordinarios para el jefe. Le llevó más de una hora establecer la flotabilidad y el equilibrio necesarios para manejar cualquier emergencia. U-953 emergió y se deslizó a la sombra de nuestro escolta, probablemente el único que aún flotaba. La noche estaba sin luna y completamente oscura. El escolta comenzó a moverse y U-953 lo siguió. Cuando pasamos la red sumergida, cambié a los motores diésel. A medida que los acantilados se alejaban, impulsos de radar chispeaban hacia nosotros desde el frente. Sabía que ya nos habían detectado. De repente, una bengala se disparó en la noche, 200 metros adelante. Al mismo tiempo, el escolta nos estaba advirtiendo con una pequeña lámpara: torpederos ingleses en posición de ataque, preparen sus cañones. No había pensado en encontrarme con los británicos de esa manera y mis cálculos se arruinaron de repente. Alerté a mis hombres en los cañones. Busquen en la superficie botes pequeños, disparen a la vista. La bengala se apagó y el agua volvió a estar oscura. El escolta se detuvo, obligándome a hacer lo mismo. Ahora estábamos expuestos a una amenaza que no podíamos ver y a la que no podíamos disparar, ya que nuestros cañones eran ineficaces contra un ataque desde el frente. Para librar una batalla, tendría que dar la vuelta a U-953, apuntando su proa hacia Brest y sus cañones hacia los pequeños botes. Pero, ¿cómo podría navegar hacia el mar de popa primero? Le hice señales al escolta para que avanzara lentamente y disparara bengalas continuamente para obligar a los torpederos a aguas más profundas. Pero tan pronto como nos pusimos en marcha, vi una docena de sombras lanzando un rápido ataque desde unos 800 metros. Grité: «¡Motores diésel a toda marcha! ¡Timón a babor!». U-953 giró con reticencia, exponiendo su flanco completo al enemigo atacante durante segundos interminables. Mientras mi barco completaba su giro, nuestros cañones comenzaron a disparar. Corrimos de regreso al puerto a gran velocidad, negando a los torpederos su primera oportunidad de apuntar y liberar sus cargas explosivas. Los pequeños barcos británicos, superiores a nosotros en velocidad, se acercaron rápidamente a la luz de las bengalas, pero luego, tan repentinamente como habían aparecido, los pequeños diablos se dieron la vuelta y se dirigieron hacia el mar. El incidente destrozó mis esperanzas de navegación esa noche o tal vez en cualquier noche. Estas pequeñas lanchas torpederas no solo eran mortales por sí mismas, sino que su aparición inesperada indicaba la presencia de una fuerte flota de destructores de apoyo. Parecía que nuestro regreso a Brest era irreversible y que estábamos condenados a volar nuestro barco y compartir el destino de la guarnición de Baguer. Era casi el amanecer, cuando U-953 se deslizó de nuevo al puerto. Le dije a la tripulación que se mantuviera alejada de los estibadores y que guardara silencio sobre la aventura nocturna. Luego, por segunda vez, cerré la cortina verde alrededor de mi rincón e intenté idear una forma de escape. Solo quedaba una posibilidad: arriesgarnos a una salida sumergida. Esta maniobra estaba amenazada por minas en aguas poco profundas y fuertes corrientes y nunca se había intentado antes. Pero calculé que, si navegábamos con la marea alta sin una escolta evidente, podríamos flotar hacia los estrechos sin ser detectados. Luego, sumergirnos tan pronto como el agua fuera lo suficientemente profunda para cubrir nuestro puente. Después,
tendríamos una delgada posibilidad de salir de la trampa con la marea baja. Me levanté silenciosamente de mi litera mientras 100 hombres dormían con plena confianza en mi capacidad para llevarlos a la libertad. En mi camino para informar a Winter, caminé por un búnker y un patio completamente desiertos. Lo encontré con su personal en las redes subterráneas. Winter parecía perturbado, grave y cansado mientras informaba sobre el incidente de las lanchas torpederas y describía mi plan para burlar a los británicos. Me deseó buena suerte y luego preguntó: ¿Te unirás a mí en una inspección de las trincheras, Herr? Le dije: me gustaría, pero tengo que prepararme para esta noche. No he tenido sueño en días. Winter dijo sombríamente: podrías perder algo que nadie más vivirá para transmitir a la posteridad. Luego, ocultando su emoción con una dureza casual, agregó: no importa, mantén tus oídos rígidos y tu cabeza alta. No puedo venir a verte partir, mi deber me retiene aquí. Nos estrechamos la mano y me alejé con la sensación positiva de que nunca lo volvería a ver. A las 3 de la mañana del 23 de agosto, corrí la cortina verde, me puse la chaqueta de cuero, entré en la sala de control tenue y recordé al jefe sumergir con mucho cuidado siempre que yo pidiera un buceo. Luego, tomé mi lugar en el puente. A las 3:05, saqué el U-953 del búnker en un viaje sin retorno, mientras se deslizaba silenciosamente en la noche hacia el estrecho canal que conducía directamente hacia los dientes del enemigo. Eché un último vistazo a la ciudad. El puerto, con sus vastos muelles y astilleros, era apenas una sombra. El colegio en la cima de la colina, bombardeado y devastado, cortaba una silueta extraña en el cielo nocturno, y sobre todo estaba el contorno vago del horizonte de Brest, una ciudad atrapado en la cruel historia de la guerra, esperando la destrucción y la rendición. Ahora sentí completamente, quizás por primera vez, que todo estaba irrevocablemente perdido. La gloria, los éxitos, los triunfos del pasado nunca podrían reconstruirse. Un 953 flotaba junto a la red submarina abandonada y navegaba como un fantasma hacia los estrechos. El oscuro fondo de las colinas y acantilados cubría nuestra escapada. A las 3:45, en el punto álgido de la marea, nos deslizamos por el canal poco profundo. Navegué de memoria, logrando mantener el bote en el canal navegable. Cuando el cielo al este mostró las primeras luces, divisamos los barcos enemigos adelante, inmóviles, simples puntos negros en un mar morado, y el agua aún no era lo suficientemente profunda para sumergirnos. Continué con bajas revoluciones, evitando hacer ruido y presentando nuestra silueta más pequeña al enemigo. Una suave insinuación de color en el cielo anunció el amanecer mientras avanzábamos con la marea descendente hacia el bloqueo. Luego vi un movimiento repentino en la formación rígida de los barcos. Comenzaron a moverse por la superficie tranquila y se dirigieron hacia las rocas a ambos lados del paso. En ese instante, alcanzamos el límite de nuestro avance en superficie. A las 4:20, sumergimos y emitimos un fuerte suspiro. La proa del bote se sumergió lentamente en el mar. Durante largos segundos, observé los movimientos de los pequeños barcos, y luego el agua se precipitó en la herradura del puente. Cerré la tapa y escuché cómo el agua gorgoteaba al envolver el bote. Hélices fuertes y agudas golpearon la superficie mientras los numerosos barcos torpederos corrían en diversas direcciones por el mar en calma. Tan pronto como el jefe terminó de equilibrar U-953, realicé mis movimientos calculados, la bajé a 15 metros y la preparé para una navegación silenciosa. 3 cargas de profundidad detonaron sin causar daño a una distancia de 440 metros. U-953 se hundió a 20 metros. Un mayor número de los barcos que corrían cruzaban por encima de nuestro tambor sobrecargado, arrojando granadas de mano para asustarnos. 6 cargas de profundidad
explotaron a estribor adelante. Innumerables hélices de alta frecuencia rozaban la superficie, haciéndonos sudar y adivinar en el húmedo ataúd. A las 5:20, una ráfaga de 12 cilindros detonó en la madera marina. Los Pings Asdic comenzaron a destellar a través de la poca profundidad. Una nueva serie estalló a estribor adelante, retumbando en las aguas costeras y resonando mucho después. A las 6:45, el bote flotaba a 40 metros. Los barcos torpederos navegaban resueltamente detrás, lanzando granadas de mano a lo largo de la sección delantera. Desde la penúltima hasta los acantilados más al sur de Brest, el océano vibraba por las cargas de profundidad lanzadas al azar. A las 7:30 cambié de rumbo hacia el suroeste y bajé el bote a 50 metros. A las 8:10 habíamos flotado 20 millas, golpeamos bancos de arena varias veces, pero siempre la corriente levantaba nuestra carga suavemente sobre el suelo irregular varias millas adelante. 4 destructores zigzagueaban a velocidad media a estribor. Otro grupo de destructores sondeaba las profundidades en busca del fugitivo. En este momento, nuestros civiles estaban experimentando una lenta muerte de miedo y tensión. A las 9, tomamos un nuevo rumbo de 200 grados, sin poder ver ni orientarme por instrumentos. Me guiaba por la intuición. Con ambos motores apagados, dejé que el bote flotara y se deslizara sobre el suelo en una corriente hacia el sur, con los pings del sonar golpeando el casco de acero con fuerza intensificada a medida que aumentaba la actividad en la superficie. A las 9:40 llegó la marea baja. El jefe colocó la proa del bote en el fondo de arena a 85 metros de profundidad. Alrededor de nosotros se escuchaban constantemente las nerviosas hélices de una docena de destructores. Giraban en círculos, se detenían, sondeaban, lanzaban cargas, se reagrupaban, corrían hacia adelante, se detenían nuevamente, sondeaban, lanzaban cargas que nos empujaban contra las rocas y convertían nuestro casco en una cámara de tortura. Al mediodía, U-953, con su proa girada hacia la corriente, se balanceaba suavemente como un péndulo. Explosiones y ruidos de hélices mantenían a todos alerta, pero el agua, gris, cálida, llena de algas y restos oceánicos, parecía proteger nuestro bote de la detección. A las 4:30, la marea comenzó a bajar, la corriente se invirtió y se dirigió hacia el mar. U-953 levantó la nariz y reanudó su movimiento sobre el suelo, envuelta en un velo de sonidos vibrantes y retumbantes. El bote se deslizó lentamente hacia la bahía de Bisques. A medida que el ruido se desvanecía lentamente, quedó claro que habíamos evitado a los barcos británicos y escapado de la trampa. Éramos libres, pero prisioneros de nuestros propios olores. Un hedor horrible llenaba el estrecho tambor de acero, emanando de los muchos cuerpos sudorosos, del aceite y la grasa y de las latas de saneamiento desbordadas. Algunos de los ingenieros del astillero vomitaron